Señor, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Sin duda, tú nos recuerdas siempre cuánto nos amas y no cambias, Señor. Tú no cambias, Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Te agradecemos y queremos, pues, en base a que tú no cambias, también nosotros amoldarnos a ti, conocerte más y que nuestras vidas también sean como tú, Señor. Que no cambia, que sean fieles, que respondan a tu amor y tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Éxodo 20 habló de los 10 mandamientos, que son un fundamento prácticamente de la ley mosaica, de todo el Antiguo Testamento. Pero no son los únicos mandamientos. De los 10 se desprenden muchos más, de los cuales habla pues, prácticamente todo el Pentateuco y más, en el Salmos, en los libros de los profetas y demás. ¿Okay? Pero prácticamente se ha explayado más y más desde que comenzó Éxodo 20, los 10 mandamientos. La vez pasada vimos en Éxodo cómo hablaba acerca del homicidio, ¿te acuerdas? Y las, digamos, implicaciones que ocurren cuando alguien comete un pecado así. Aunque solamente en los 10 mandamientos viene el mandamiento no matarás, ¿verdad? Pero más adelante sucede qué pasa si matas y cómo es que debía tratar el pueblo con esas situaciones. Bueno, el día de hoy continúa también explayando, por así decirlo, los 10 mandamientos. En este caso, el hurto. En el capítulo 22 te explica bien qué pasa si peco de esta manera, qué pasa si hurto. ¿Qué pasa si alguien hurta? ¿Cómo debemos de solucionar el conflicto? ¿Okay? Entonces, por un momento quiero que hagas como una especie de flashback y te vayas al pasado. Olvídate que estás aquí en Xochimilco en 2022 y trasládate así al año, no sé, 1500 a.C. ¿verdad? Y estás ahí junto con todo el pueblo de Israel, ¿verdad? En el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y estás escuchando a Moisés hablando, ¿ok? Es una cultura totalmente distinta, es una época totalmente distinta y entonces por eso lo que vamos a leer tiene que ver con eso. Pero fíjate en el verso número 1, dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Para comenzar está hablando de un caso típico de robo, de hurto. En aquel momento histórico era común pues que alguien traficara o se robara pues el ganado. El día de hoy pues ya nadie tiene un ganado en la ciudad, ¿verdad? Es complicado pensar en alguien así, a menos que tenga dinero para poder hacerlo, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy común por el contexto, pues se robaban el ganado, ¿no? Pero entonces aquí sucede, ¿qué pasa si alguien hurtaba, si alguien se robara un buey o una oveja? La palabra buey también engloba a las vacas, ¿no? Pero habla del ganado en general. Y lo degolla y lo vende, ¿no? Todavía más allá, saca un provecho de esto. Pues dice aquí, por aquel buey pagará 5 bueyes. Entonces la ley era 5 por 1. Ajá. Eso es lo que dice aquí. Pero habla acerca de la consecuencia de robar, ¿ok? Del hurto. Y nada más como para entrar en el contexto, ¿por qué es que la gente roba, no? En este momento estaban robándose eso, pero podrían robarse cualquier otra cosa. La gente roba porque tenemos codicia en el corazón. Y queremos lo que no nos pertenece a como de lugar. Y llevamos a cabo entonces una acción para tener eso. Prácticamente siempre es el pecado, ¿no? De hecho el hurto es pecado, pero tiene su origen en la codicia realmente. También en el verso 2 dice: si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. O sea, aquí hay otro suceso. ¿Qué pasa si una persona en defensa propia o de sus bienes mata al agresor? Aquí dice, pues si es defensa personal, entonces no merece un castigo, ¿no? O sea, ahí le hace justicia al agraviado, ¿verdad? Al que tiene las posesiones, al que le robaron. Entonces realmente no es castigado de muerte, ¿verdad? Como en el capítulo anterior, en donde vimos que una persona si asesina a otra persona de manera ventajosa, entonces ahí sí tiene una pena de muerte. Pero en este caso simplemente es defensa y no es culpado por la muerte de la persona que robó, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Como el día de hoy, muy parecido, ¿verdad? Que si haces algo en defensa propia, hay algunas leyes que, digamos, no culpan al que se defendió, ¿no? Algo así, pero es en esta época, ¿no? En el verso 3 también hay otro caso, dice: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¡Wow! Eso está más rudo. Resulta que si tú tienes una casa y en tu casa está tu ganado, pero es de día y alguien te lo roba, y tú viendo que te lo está robando, tú vas y matas a esa persona, tú te conviertes en un homicida.
¿Y cuál es el pecado? La pena por ese pecado, pues la muerte, ¿no? El capítulo anterior lo vimos en todos los asuntos del castigo por el homicidio. ¿Por qué? Pues porque de día todo se ve, ¿no? En la noche a lo mejor es como todo confuso, estás durmiendo y no sabes ni qué pasa, hay muchas circunstancias, pero en el día todo es bien claro, la luz pone en evidencia todas las cosas. Entonces es un homicidio. Dice aquí en el verso 3, el ladrón hará completa restitución. Ok, pues cualquier persona que robaba tenía que restituir. Esa era la norma aquí. Restitución significa, pues, compensación, ¿no? Pagar lo que robó. Y dice aquí, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Órale, eso también está interesante. En aquel tiempo, muy probablemente las personas robaban porque no tenían, ¿no? Eso, no tenían con qué pagar algo así. Y lo que hacían entonces es robárselo, pero si no lo tenían para pagarlo, cuando los cachaban, pues tenían que ser vendidos. Recuérdate que en aquel tiempo había un sistema de esclavitud. Ajá. Ya dijimos que el sistema de esclavitud de aquella época no es una esclavitud en la que se permitía agredir a los siervos o esclavos. Era más bien algo así como un contrato laboral. ¿Te acuerdas que platicamos también de eso? Ajá. Y tenía sus regulaciones y toda la esclavitud. Pero bueno, esa es una de los castigos. Si tú robabas y te cachaban y no tenías que convertirte en un esclavo de esa persona. Ahora, hasta eso, esta es una medida bastante buena. El día de hoy, si pecas y te robas algo y te cachan, te meten al bote, ¿no? Pero imagínate qué distinto y qué mejor es quedarte en la casa del que le robaste para servirle. Es mucho mejor. Y aparte, si eras hebreo, a los 7 años te dejaban salir. Entonces, la verdad es que tenía sus ventajas, en verdad, ¿no? Bueno, pero también aquí dice en el 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, o sea, como lo llamamos el día de hoy, inflagrante, ¿verdad? Entonces, dice, vivo sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Entonces, pues sí, tiene sentido también. No paga tanto como el que se robó de manera así ya descarada algo y se lo llevó a su casa y lo mató y lo vendió. No es igual la pena, ¿por qué? Porque si te cachan con las manos en la masa, pues todavía tienes ahí el ganado, ¿no? Entonces, evidentemente, lo devuelves y tienes que pagar el doble, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido que sea menor la pena aquí. Ahora en el 5 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Había otro caso en el que tú tenías un animalito, ¿no? Poner un buey que está pues ahí pastando y lo metes así como que no quiere la cosa al pasto de tu vecino, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se come la cosecha o se come el sembradillo de tu vecino y dice ahí, pues entonces... eso es un robo, ¿no? Aunque se lo haya comido tu animalito, pero tú lo llevaste y lo metiste ahí, entonces tienes que pagar, ¿no? Y dice ahí que tienes que pagar con lo mejor de tu campo y de tu viña, o sea, de tu cosecha, ¿eh? Eso es, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a detenernos viendo estas 5 leyes que te decía. Transpórtate aquel tiempo, porque si no vas a estar pensando, pues hoy no tenemos ese tipo de vida, ¿no? Ni bueyes, ni ovejas, ni vacas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero esto sí contiene varias cosas que nos ayudan a entender cómo responder ante el hurto, tanto como víctimas de un hurto, como los mismos que cometen un hurto. Porque tú dirás, los cristianos no hacen eso, pero déjame decirte que sí hacemos eso a veces. Y te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero, para empezar, el hurto se da porque, te decía, es un pecado de codicia en el corazón de las personas, ¿no? Quieres lo que no es tuyo, ¿no? O robas porque en tu corazón quieres ser algo más de lo que realmente eres, orgullo, ¿no? Cualquiera que sea la motivación, es pecaminoso. El hurto es pecaminoso. Y también, Dios pone estas leyes precisamente para regular los problemas de aquella época y nos ayuda el día de hoy también para regular esos problemas. Ahora, déjame explicarte cómo se aplica este pasaje en nuestras vidas, porque está muy interesante, pero déjame decirte un principio general de la ley de Moisés. Estamos en un libro que habla de la ley, ¿no? Estamos en un libro que habla de la ley. Los 10 mandamientos y todo eso es pura ley, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dio la ley a su pueblo, la dio después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces realmente no es que la ley fuera para esclavizar a su pueblo, sino que a través de
El Dios los sacó, ya los había liberado, ya no eran esclavos, pero a través de la ley quería que ellos pudieran vivir de una manera que glorificara al Señor. Que fueran un pueblo distinto. Y también a través de esto que conocieran al Dios que tienen, que es un Dios completamente justo y santo, que es perfecto, con un estándar altísimo de moral y de justicia y de perfección. Él es Dios, ¿no? Pero también para que ellos se dieran cuenta cómo debían de andar, ¿no? En su caminar diario. Ahora, ¿cuál fue el asunto? El asunto que los israelitas no pudieron obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Por su condición de pecado. La condición de pecado los inhabilitó y ellos no podían obedecer la ley. Y en todo el Antiguo Testamento vemos cómo aunque Dios dio leyes, nunca pudieron obedecer a Dios. Y era tan frustrante. Tú cuando lees el Antiguo Testamento ves una y otra historia, y todas esas historias el pueblo falla y falla y falla. ¿Cómo nos identificamos con eso, verdad? Y eso no falló, siempre falló. Y fue hasta que llegó Jesucristo, Él vino y lo que hizo fue tomar el pecado, clavarlo en la cruz y a través de su crucifixión y de su resurrección, darnos libertad. ¿Para qué? Para que entonces pudiéramos vivir de una manera que honrara a Dios. Porque nosotros por nosotros mismos no podíamos hacerlo. Pero gracias a Cristo nosotros gozamos libertad. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 5, número 1? Dice: sed pues imitadores. No es Efesios 5, 1. Ay, no, la cita se me... Es esta cita donde dice Pablo: andad en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es el capítulo 5, no, eso me puse el nombre del libro, ¿verdad? Pero es eso, Cristo nos dio libertad del pecado, de estar esclavizados al pecado que nos impedía vivir de una manera que honrara a Dios. Si eres cristiano, déjame decirte que Dios ya te dio esta libertad. Entonces, si nosotros estamos leyendo estas leyes de Moisés, no es para ser salvos, sino porque ya hemos recibido la libertad y ya entonces Dios nos ha dado libertad del poder de nuestro pecado. Podemos vivir de una manera que honre a Dios. ¿Sí me explico? Así que estas cosas son para nosotros, realmente. No para ser salvos, no es eso. Sino porque ya fuimos salvos, tenemos libertad de vivir de una manera honrosa para el Señor. Y no como una obligación, un requisito, como ellos lo pensaban, ¿no? Sino más bien porque esa es la justicia de Dios, ¿no? Y podemos vivir de esa manera. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Uno, hablando del pecado de hurto, uno cuando piensa en hurto, lo primero que uno piensa es, ¿no? Vamos a ver 3 casos principales. Número, ¿qué pasa si yo... ¿Qué onda con el hurto en la vida del cristiano? ¿No? Para empezar, déjame decirte que es un pecado que sí sucede en la vida cristiana. Para empezar. Y a lo mejor uno dice, bueno, pues es que yo no voy a asaltar las tiendas y yo no hago eso. No. Pero, por ejemplo, cuando le sacas el billete a la cartera de tu mamá y no la avisas. Y somos cristianos, ¿no? Y es como, ya lo tomé, ¿no? Y ya hasta me lo gasté y nunca le dije. Pero ya lo tomé. Ese dinero no es tuyo y ya lo agarraste. ¿Me explico? O como, por ejemplo, cuando dices, ay, es que me devolvieron de más en el súper. Pero qué bendición, ¿verdad? Es ser de Dios, ¿no? Y ya te lo quedas y te lo guardas y ya no lo regresas, ¿no? Y así, ¿no? Cuando, por ejemplo, te encuentras un dinero y dices, órale, qué padre, ¿no? Pues véngase, ¿no? Amén. Pero no es tuyo. Ajá. Eso, el puro cambio, ¿no? O cuando, eso es de manera económica, pero cuando también, por ejemplo, tenemos un contrato laboral, y eso es luego que explicamos mucho ese ejemplo, pero no cumplimos las horas de trabajo que estamos prometiendo, ¿no? Decimos, firmé un contrato laboral de 8 horas, pero realmente trabajo como 4, ¿no? En casa. Y ahorita, como nadie te ve y nadie te dice nada, pues X. Pero resulta que eso es robo, ¿no? Porque no estamos haciendo lo que nos están pidiendo, no estamos siendo justos, ¿no? Entonces, realmente este pecado puede existir en la comunidad cristiana. Y es algo que tenemos que, pues, analizar de nosotros mismos si hemos hecho algo así, ¿no? Entonces,
Eso, y comienza en el corazón realmente. Yo ya estoy anhelando algo que no es mío, con la codicia y la avaricia y demás, ¿no? Entonces sí, o sea, identifiquemos, muchos hemos cometido cosas de ese estilo. Ahora, ¿qué onda con esto? ¿No? Pues claramente la Biblia dice, pues no robes, ¿no? Ya lo vimos en los 10 mandamientos, pero déjame llevarte este pasaje de Efesios, porque quiero ir a un punto importante con eso. Efesios 4. Ah, sí, la cita que ahorita se me olvidó es Gálatas 5:1. Pero ahorita te voy a leer Efesios 4:28. Dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este pasaje está bien padre, porque lo que está diciendo es, ¿sabes? Si has creído en Cristo, Dios te ha dado una nueva identidad. Eres un nuevo hombre o una nueva mujer. Ya no eres el que eras antes. Por lo tanto, vístete del nuevo hombre. Y una forma de hacerlo es, el que hurtaba, ya no hurte, sino trabaje. Y dice, no solamente para tu sustento propio, sino para poder compartir con los que tienen necesidad. Me encanta porque, ¿sabes? La vida cristiana no se limita a una ley que te dice no robes, no robé. No, tenemos libertad no solamente para no robar, sino para poder trabajar y bendecir a otros, ¿sabes? Entonces no nos quedemos solamente con la ley de no robes. ¿Tienes libertad en Cristo? La tienes. Pues entonces no tienes necesidad de robar, no tienes necesidad de hurtar, no tienes por qué hacerlo, eres una nueva persona, vístete del nuevo hombre. Ajá. Trabaja para ti, para tu sustento, pero también para poder compartir con los que tienen necesidad, dice Pablo. Está increíble eso. Entonces nos lleva más allá todavía de una simple ley. Es la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si me roban? Porque ese es el otro lado, ¿no? A lo mejor yo no soy el que está robando, pero ¿qué pasa si me roban? Si me roban, lo que tengo que hacer es, pues, por un lado, uno podría pensar, pues aquí dice que uno se puede defender, ¿no? Entonces voy y me defiendo, ¿no? ¿Y puedes hacerlo? Bueno, aquí en la Biblia, en la ley, dice que sí. Puedes actuar en defensa personal. Porque es parte de la ley de Moisés, está permitido. Pero ahora, chécate, ¿no? Uno puede tener el derecho de defenderse, pero ¿qué dice la Biblia? Como nuevos creyentes, como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas. Híjole, vamos a estar yendo seguido a Mateo capítulo número 5 en el verso número 39. Seguido vamos a estar yendo, pero dice así, 5:39. Dice, pero yo os digo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Ok? Dice ahí también, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, ¿qué voy? No solamente tenemos libertad podemos tener libertad para agarrar y denunciar y defendernos, pero la Biblia dice, pon la otra mejilla. Eso está interesante, ¿no? Porque entonces, ¿pero por qué? Si yo puedo agarrar y defenderme, ¿no? Sí puedo hacerlo. Sí, claro, estás en tu derecho. Pero también como Cristo tenemos libertad de renunciar a nuestros derechos para poder reflejar el corazón de Jesús hacia los demás. Y esto es la verdadera vida cristiana. Pablo fue muy insistente en todas sus cartas en decir, no se trata solamente de una ley, tienes libertad de hacerlo, tienes libertad de no solamente perdonar, sino ir más allá, bendecir a aquel que te está hurtando. Eso es lo que hizo Cristo. No solamente no nos castigó, nos derramó su gracia inmensa en nuestras vidas. Y eso que nosotros éramos deudores contra Él, nosotros le robamos. ¿Qué le robamos? Obediencia, honor, sacrificio, le robamos diezmos, le robamos de todo al Señor, ¿no? Y Él con todo dijo, perdonado, amado, y véngase a mi familia, tú eres parte de los míos, y te lleno de toda bendición espiritual, y te derramo en mi espíritu, etc. Así es que tenemos
como cristianos que cambiar nuestra manera de pensar a decir, no se trata solamente de decir, no me robes o tengo derecho a responderte o defenderme, sino te voy a bendecir. Ahora, esto déjame decirte que es algo que tienes que asimilar y digerir en casa. Porque ahorita a lo mejor te estás pensando, neta, no es fácil de digerir cuando te han robado. Y generalmente cuando te roban mucho dinero. Tú tienes en tu corazón el deseo de voy a agarrar y denunciarlo y hacerle y que pague lo que es justo. Y aquí dice que el doble o que 5 veces y lo tengo que hacer. Y aquí dice. Pero tengo como Cristo también el derecho de decir, mejor lo voy a bendecir. Mejor lo voy a perdonar. Mejor voy a hacer un bien al que me hizo el mal. Porque ese es el corazón de Cristo. Ahora sí, creo que una de las cosas que nos ayuda a entender esto es clavarte en el Evangelio, clavarte en la cruz, ¿no? Donde Cristo extendió su gracia a un pecador como nosotros. Ahora, también otra cosa, ¿qué pasa con el ladrón? Aquí dice, un tercer caso que te estoy diciendo es, cuando una persona te roba, pues bueno, eso, tú puedes bendecirle, pero también, ¿qué pasa si yo robo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es, tengo libertad para restituir el daño, ¿no? Porque eso es lo que dice aquí, tiene que simplemente restituir, y es muy de cristianos, ¿no? Restituir. Si tú, eso, te robaste una hora de trabajo, llegar con el jefe y decirle, perdóname, la verdad es que falté una hora, voy a reponerte esa hora de trabajo, ¿verdad? O que de repente es como, me diste cambio de más, discúlpame, no, te equivocaste, mira, ten, aquí son 20 pesos, esos son tuyos. Restituye, ¿no? Devuelve. Y así, o sea, es que ese es el carácter. Ahorita en el día de hoy todos decimos, no, amén, gracias, qué bendición, ¿no? Y es como pensar que así es el Señor, pero no, el Señor no. Es justo. Y eso, pues uno podría tener derecho de pedirle a alguien que te restituya, pero te digo, tú puedes bendecirlo. Ahorita voy a dar más detalles acerca de esto porque hay personas que abusan de la benevolencia de los cristianos, ¿verdad? Ahorita voy a tocar ese punto. Pero bueno, por lo menos el hurto, creo que podemos tener algunas bases para poder saber cómo lidiar con el hurto, cuando te roban o cuando tú haces un pecado así, ¿vale? Ahora también una cosa más. Cuando hablamos de robo, siempre nos da miedo confesar y arrepentirnos porque siempre es la cosquita de decir, es que si lo confieso me van a castigar o me las van a cobrar bien feo o incluso hasta me demandan y me meten al bote. Pero déjame leerte Proverbios 28. Porque aquí hay una promesa para el corazón arrepentido. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una promesa del Señor es que si nosotros somos francos, sinceros, nos arrepentimos, lo confesamos, Él dice ahí que nos va a extender su misericordia. No sé si lo has experimentado alguna vez, de un pecado que dices, no, si lo digo ya se acabó esto, se acabó todo. Y lo confiesas y ves que Dios es fiel y bueno. Y hay un perdón, y hay una restauración, y todo termina muy bien en fin. Hace unos años ya conocí a un hermano allá en Semilla San Antonio. Tenía un problemón, ¿no? Y era como, pero si confieso eso, se acaba mi matrimonio, y se acaba me van a apartar de mis hijos, y va a pasar esto y el otro. Y estábamos orando y yo decía, no, tú confía en el Señor, o sea, tú descansa en el Señor, hazlo y Dios te va a ayudar. ¿Y saben qué hizo el hermano? Lo confesó, se arrepintió y hoy ves a un hermano con una familia restaurada. Increíble. Dios le hizo honor a su palabra. Y Dios le hace honor a su palabra cuando realmente hay un corazón arrepentido, ¿no? Entonces te animo, que tú pienses, es que qué tal si me meten al bote. Tú deja eso a Dios. Dios es fiel y misericordioso, ¿ok? Y confía en este Dios que tenemos. Pero seguimos con la siguiente parte. Es la parte de restituciones. En general en la Biblia habla de restitución, ya que entramos al tema de restitución. Entonces en el verso 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses o cosecha, amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces aquí hay otro caso.
Ya no habla de hurto, sino de un daño a un bien de a otra persona. Ajá. Entonces aquí lo que dice es, pues, si tú estabas ahí quemando tu paja en tu terreno y se extendió tu fuego y se quemó el terreno del vecino, pues tienes que pagarle, ¿no? Es un daño, no es un robo, es un daño, pero igual habla de restituir aquí. Ahora te digo, estás trasladado hace 3.500 años atrás, ¿ok? Estás en esa época. Entonces tienes que pagar el daño que le hiciste a tu prójimo. En el verso 7 dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si ladrón fuera hallado, pagará el doble. Aquí está otro caso. ¿Qué pasa cuando uno extravía lo que se te dio a guardar? No sé si alguien alguna vez te ha dado a guardar algo así y se te pierde, ¿no? Tú ya estás causando un daño a la persona que te dio a guardar ese objeto. Pero según Dios, lo que tiene que hacerse aquí es, de manera justa, primero buscar al ladrón. Porque es bien fácil que tú llegues con alguien así de, oye, yo te di a guardar mis lingotes de oro, como si no tuviera lingotes. Mis onzas de plata, no tampoco. Bueno, te di a guardar unos billetes, pues, ¿no? Y a ver dónde están, de seguro tú te los robaste y se van contra ti, ¿no? Uno es dado a hacer ese tipo de cosas, juicios injustos. Pero aquí dice Moisés, no, primero tienes que buscar al ladrón. Qué interesante, qué lógico es esto, ¿no? Entonces dice, si lo encuentran, va a pagar el doble. Ok, listo, lo restituyó, ¿no? Te devolvió el tuyo y te pagó doble. Ok, ese es el castigo. Dice aquí, si el ladrón, bueno, nada más entre comillas, el día de hoy uno es dado a agarrar y lo encuentras, ¿y qué haces? Una paliza, o sea, es lo que quieres hacer. Entonces también es un límite a nuestro enojo y nuestra ira. No es justo la retribución de golpes por robo. En el verso número 8, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces aquí habla de otro tema, el fraude. Está un hermano diciendo, no, me lo robaron, cuando él pudo haber metido mano y robado realmente lo que se le dio a guardar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos cuando se le pierde a alguien algo que te dieron a guardar? Lo que tiene que haber es una investigación. Y entonces los jueces tienen que ver si robó o no robó, ¿no? Y así dicen, no, pues no robó, ya la libraste porque entonces tú no tienes la culpa. Pero si tú metiste mano, están hablando de un pecado de fraude. Y entonces, ahí en el verso 9 se mete con el tema del fraude, porque está mintiendo, haciéndose pasar por inocente cuando está robándole lo guardado. Y dice aquí en el verso 9, toda clase de fraude sobre buey, asno, oveja, vestido, cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare, pagará el doble a su prójimo. Entonces aquí los jueces entran en un papel importante, empiezan a hacer una investigación, y si realmente se dan cuenta que es un fraude, y que la persona que guardaba las cosas se robó las cosas, entonces va a ser juzgado de acuerdo al juicio de los jueces. Dice aquí, pagará el doble a su prójimo. Ajá. Entonces ese es el precio por el fraude, doble. ¿Ok? Ahora dice en el verso 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Aquí otro caso, cuando te dan a guardar un animalito, ¿no? Estamos hablando de un ganado en aquella época, y se daña, se lastima o se muere el animal, ¿no? También dice que tiene que haber un juramento de que tú no hiciste nada malo contra el animal, y entonces sales inocente, ¿verdad? Y no pagarás. Igual también pasa si tú no metiste mano, pero alguien se metió y te lo robó, bueno, tú no pagas. Pero en el verso 12 dice, mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Bueno, entonces aquí también dice, si roban el animal que te dieron a guardar, ahí sí tú vas a pagar. ¿Por qué? Porque eres el responsable, ¿no? Te lo dieron a guardar. Está interesante. Una compensación. Dice, resarcirá el daño. Compensar. Verso 13. Si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pues aquí habla del caso de que pues, se meta un animal feroz, un lobo, un león o lo que sea, y pues lo mate. Entonces ahí dice, debe haber un testimonio y así vas a salir bien librado.
Verso 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Ahí es en el caso de cuando alquilabas un animal para trabajar en el campo de tu vecino, ¿no? Bueno, entonces te decía, todas estas leyes tienen que ver con el contexto de aquella época y todo, ¿no? Pero habla de cómo podemos responder cuando suceden daños hacia propiedades de otras personas, o alguien hace un daño hacia tu propia propiedad, ¿no? ¿Cómo debemos de responder ante estas cosas? Entonces, para empezar, ¿no? Si el Señor nos ha convertido en nuevas criaturas, nos ha dado vida eterna, estamos hechos a la imagen de Jesucristo, por supuesto que tenemos la libertad de restituir el daño por aquello que nosotros somos responsables, ¿no? Entonces, primer punto, sí, si a ti te encomendaron algo, ¿no? Si tú eres responsable del daño de un vecino, del prójimo, págalo. Eso es mostrar responsabilidad delante del Señor, ¿no? Ejemplo, te echaste de reversa y rájale, ¿no? Le diste al carro de atrás y es como, los ojos que no ven. Vámonos, písale, ¿no? No, lo que dice la Biblia es, no, págale, ¿no? Págale, restituye. Y dices, pero ¿por qué si nadie me vio, ¿no? Nadie me vio, nadie se va a enterar. Pues no, pero tenemos libertad de decirlo. Tenemos libertad de restituir porque somos nuevas criaturas, ¿no? No es como antes que era esclavo de mi pecado y era esclavo de la codicia y de la avaricia y de ¿cómo se llama? Pues del miedo y de todo eso que antes era esclavo, ya no. Dios me ha dado libertad para poder entonces enfrentar esas cosas. Soy libre. Eso, cualquier daño, sea a lo mejor que le pegaste a un carro o que dañaste el portón de alguien o que le destruiste algo a alguien, ¿no? O que alguien te prestó, como dice ahí, alguien te prestó algo y se lo rompiste, ¿no? Págaselo, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, es que a mí me lo robaron. Bueno, si te lo robaron, pues eso, ¿no? Que sea real, ¿no? Y que no sea solamente un invento o fraude o algo así, ¿no? Pero eso, si te lo encargó, pues en cierta manera sí somos responsables, ¿no? Entonces también seamos responsables de las cosas que nos prestan, ¿no? Eso. Pero otra cosa también, importante. Generalmente, esto también luego se usa, la restitución. Hay casos en que cuando tú intentas restituir, y generalmente suena entre cristianos, el hermano cristiano va a decir, no, mi hermano, ¿cómo crees? ¿No? Somos hermanos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos libres, no hay fijón, o sea, no me pagues, está muy bien, ¿no? Eso es actuar muy cristianamente, la verdad. Pero hay personas que dicen, ay, como al que me perjudiqué es mi hermano, no hay bronca. Él siempre me perdona, es bien buena onda, no me va a decir nada, no pasa nada. Y empieza uno a abusar de la confianza de los mismos hermanos. Y no sabes cuántos conflictos hay entre cristianos porque dice uno así, ¿no? No pasa nada. Pero déjame decirte esto. Entre hermanos cristianos debemos de ser completamente justos. Todavía más porque somos de la familia de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, aquí está, te restituyo, recíbelo por favor. Es mi obligación como tu hermano en Cristo, ¿no? Y si tú afectaste algo a tu hermano cristiano, págale, restitúyele. No abuses de tus hermanos cristianos. Hay casos en los que de plano el hermano dice, no me pagues, en verdad, está bien, gloria a Dios, pues gloria a Dios. Pero una cosa es que te extienda la gracia y una es que tú les agarres el talón, ¿no? Y que quieres abusar de ellos. Tengamos cuidado de ese tipo de actitudes. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque eso es algo que es peligroso y Dios toma acciones con esas cosas, esos abusos. Pero ahorita lo vamos a hablar. Ahora, si a ti te dañaron algo, si tú eres la persona afectada, pues sí es cierto que te decía que tenemos derechos para poder exigir, restitúyeme. Pero
¿Sabes? Te decía que el Señor nos extendió su gracia. Nosotros podemos actuar como hijos de Dios y decirle, no te preocupes, mi hermano, ¿no? Te voy a contar una anécdota porque me ayuda mucho a mí a entender este tipo de cosas, ¿no? Estábamos en el temblor del 2017, si te acuerdas, ¿no? Y estábamos bien nerviosos después de los temblores, ¿no? Entonces tembló así ese día durísimo, fue creo que no sé, fue el 7 o el 19. Uno de los dos, de esos 2 días. Y salí, pero así volado. Agarré mi carro en la iglesia, estaba en el estacionamiento de Semilla San Antonio, y agarré el carro, reversa, vámonos, y de repente nada más siento el golpe, ¡paz! ¿No? Yo así de, ¿qué? ¿A qué le di? ¿No? Estaba tan nervioso que le pegué a algo. Entonces me bajé, veo, y era el carro, un carro ahí. Y era el carro, no cualquier carro, era el carro del pastor. Y yo así de, híjole, ¿qué hice? ¿No? Y todo por andar afanado y nervioso, ¿no? Ay, ya le hablo, pastor, oye, fíjate que pasó algo, ¿qué crees? ¿No? Le di a tu carro y así. Híjole, Josué, lo acaban de componer. Y yo, todavía peor, es como me sentí. Y después me enteré que había salido como en 5,000 pesos. Y yo así de, no inventes, o sea que le acaban de componer el carro bien caro y vengo yo al día siguiente que se lo entregan y le pego. Y yo, no puede ser, esto es una pesadilla, ¿no? Y entonces pues ya me tienes a mí, ¿no? Así de dándome vueltas estas cosas por la cabeza, ¿no? Págale, ¿no? Y yo, sí, vamos, sí, ¿no? Pues aparte es mi pastor, ¿no? Entonces voy y ya le dije, pues no, pastor, tú dime por favor, y dónde y cómo te pago, ¿no? Pero ¿sabes qué hizo el pastor? Es que para que sepas cómo es nuestro pastor Fermín. Me dice, no, Josué, tranquilo, no te preocupes. Fue lo único que me dijo. Una vez me dijo, no te preocupes. Pero bueno, no es otra historia. Pero la cosa es que me dice, ya, córrele con tu familia. Estás nervioso, te entiendo, dale. Yo me quedé, ¿te cae? Pero si son 5,000 pesos, Paz, ¿cómo crees? Ya, no te preocupes. No me dijo nada, nunca me reprochó, nunca me dijo nada, lo pago. Y son de las cosas que dices, él es cristiano, ¿verdad? ¿Sí me explicó lo que te quiero decir? Uno podría tener derecho a decir, sí, págame, no hay problema. Y hasta con buen modo, ¿no? No, tranquilo, si quieres en abonos. Pero uno puede decir también, ¿sabes qué? No te preocupes, mi hermano. Porque Cristo eso ha hecho conmigo en mi propia vida y yo puedo hacerlo contigo, tranquilo. Hay personas que van a intentar abusar de esa bondad, pero ahorita vamos a ver qué onda con eso. Pero creo que está bien increíble mostrar un corazón como el de Cristo, ¿sí o no? Yo estaba entendiendo, Él no es el pastor, Él es el Señor que me está extendiendo su gracia. Mucha gente va a caer a los pies de Cristo por tu conducta hacia ellos. Porque tú dices, pero me debes, es mi derecho. Pues sí, pero si tú les muestras el amor de Cristo, van a conocer a Cristo. Entonces ahí nada más te platico, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Bueno, y ahora otro punto. Habla aquí del fraude, ¿no? Estos casos en los que uno empieza a mentir con tal de quedarse con esas cosas, ¿no? Y creo que tenemos que platicar acerca de 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Corintios capítulo número 6. Porque también habla del fraude ahí y es muy parecido. Yo creo que Pablo tenía en mente Éxodo 22. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, es decir, ante un juzgado. ¿Y esto ante los incrédulos? Lo que está diciendo Pablo es, si es un problema entre cristianos, es una vergüenza irte a un juez, porque nosotros hemos sido puestos como jueces, ¿no?
Dios nos va a ocupar así, ¿no? Para juzgar las cosas de esta vida y que no puedas venir a la iglesia y tratar el asunto dentro de la iglesia con tu pastor. Órale, dice Pablo, órale, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dice, y dice aquí, para empezar está mal pleitearte contra tus hermanos y peor aún sacar el pleito y sacar tus trapitos a la calle, ¿no? La ropa se lava en casa, ¿no? Es como si dijeran, no, aquí podemos resolverlo acá adentro. Y dice todavía, en el verso número 7, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí habla de un problema de fraude. Defrauda a un hermano. ¿Y qué hace el hermano? Vas a ver, las autoridades civiles te van a juzgar y se lo llevan, ahí se la bronca. Y dice Pablo, ¿qué estás haciendo, brother? ¿Qué estás haciendo? ¿No deberías arreglar el asunto en la iglesia? Y le dice, ¿no? ¿Por qué no mejor si un hermano te defrauda, por qué no sufres el agravio? ¿Cachas lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, como cristianos, déjame decirlo de esta manera, espero que se entienda, no estoy tratando de ser legalista ni nada por el estilo, pero es casi un deber responder como cristianos, de decir, hey, tú me defraudaste, voy a sufrir tu fraude. Me voy a aguantar, voy a recibirlo como Cristo aguantó el castigo por mi pecado en su cuerpo. Yo puedo aguantar eso que tú me hiciste. ¿Por qué no mejor lo haces así en vez de ir y tener que hacer todo un pleito allá afuera? Órale, qué fuerte está la exhortación de Pablo. Es como si nos dijera, date cuenta que eres un cristiano. No eres una persona del mundo que va y se queja todo el tiempo y levanta demanda por todo y así. No es entre hermanos cristianos la actitud, ¿no? Y dice todavía aquí, peor, dice, entonces yo le puse aquí, si me defraudan ya sé qué hacer. Aguanta el agravio, aguanta el fraude, ¿no? Soporta eso. Ahora dice aquí, pero vosotros cometéis el agravio y defraudan, y esto a los hermanos, ¿no? Como si dijeras, te pasan vil sobre vil. A veces nos portamos así, ¿no? Defraudamos a los mismos hermanos en la fe. Dice, chécate la advertencia de Pablo en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que dice ahí, estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice, y esto eran algunos, mas que dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que eso es lo que hacíamos antes, pero ya no, ya somos cristianos. Entonces, tengamos entendido que los defraudadores no van a heredar el reino de Dios. No debo de comportarme como ellos, soy de Dios, debo de más bien aguantar el fraude y no defraudar a los hermanos. Otro pasaje que quiero hablarte del fraude es Tesalonicenses capítulo 4, verso número 1. Dice, por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Chécate, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque dice ahí, el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Yo digo, ¿por qué tengo que aguantar el fraude, Dios? Para empezar, Dios me dice, porque eres mi hijo y porque así soy yo, porque yo he aguantado todo. Y además te dice, y aparte yo soy el vengador de estas cosas. Digo, ok, Señor, si tú lo dices así, va. Aunque sea mucho dinero, Señor, si tú eres el que vas a hacer eso, hazlo tú, Señor, ¿no? Me lleva a confiar plenamente en el Señor. Pero mi tarea es, ni los agravies, ni los engañes, ¿verdad? Y una última cita.
Tito, capítulo 2, verso 10. Para los trabajadores o los siervos, ¿ok? Dice, desde el verso 9. Asimismo las mujeres, eso en Timoteo, la que vean. Exhorta a los siervos, está hablando de los trabajadores, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y dice, no defraudando, ¿no? Habla de que uno como trabajador es muy tentado a robarse cosas de sus patrones, ¿no? Pero dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. ¿Verdad? Qué increíble, ¿no? Lo que está diciendo Dios, si tú quieres que la doctrina, la enseñanza bíblica sea adornada en el mundo y que la gente lo vea como una cosa hermosa, no defraudes a tus jefes, ¿no? Aquellos a quienes estás sirviendo. Entonces a mí me ayuda mucho, es muy práctico. Increíble. Entonces, regresemos al punto. Estamos viendo entonces de que no solamente es no defraudes, tienes la libertad para poder ser un hombre fiel a las personas y más a los hermanos en la iglesia, y tenemos libertad no solamente para no pedir una restitución, sino para poder extender la gracia de Cristo a aquellos que nos defraudan. Sufre el agravio, no defraudes a las personas. Entonces aquí vimos el día de hoy 2 puntos. El punto de no tenemos que robar, podemos trabajar y podemos proveer para otros, y no tenemos que defendernos, podemos dejarle las cosas al Señor y nosotros bendecir. No tenemos que pedir una restitución, aunque podríamos tener derecho a hacerlo, pero no lo hacemos por amor del Señor. No tenemos que abusar de los hermanos cristianos, ¿no? Si yo daño el bien de mi prójimo, debo de restituir porque es mi obligación, pero si a mí me dañan, puedo extender. Si a mí me dañan algo, puedo extender la gracia de Dios hacia los demás. Y el fraude, ¿no? Es lo que vimos al final. No debo defraudar, pero si me defraudan, puedo extender la gracia a aquellos que me defraudan. Y si yo soy el que estoy defraudando a otros, cuidado porque hay una advertencia de parte del Señor. Terminamos con una oración, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra de esta tarde y gracias porque nos das instrucción para poder resolver conflictos, y gracias por la confianza que nos das de que tú eres nuestro papá, nuestro protector, nuestro Señor, y gracias por corregirnos, enseñarnos, instruirnos, redarguirnos para tu gloria, Señor. En nombre de Cristo, amén.